Julio. Bueno, nosotros le dimos seguimiento desde el día uno. Bueno, es un tema, por supuesto, bandera en este programa, lo sucedido, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Le decía hace unos minutos la información más actualizada sobre esto. El jefe del equipo negociador de Hamás en Egipto, Khalil al-Hayya, aseguró por la tarde haber recibido garantías de Estados Unidos y de los países mediadores, Qatar y Egipto, de que la guerra ha terminado completamente. Se espera que el gobierno israelí apruebe en la reunión de esta tarde el visto bueno al alto del fuego propuesto por Estados Unidos y acordado entre Hamás e Israel anoche. En las primeras 24 horas del alto al fuego, el ejército israelí completará la primera fase de su retirada parcial. Israel detendrá los ataques y Hamás empezará la liberación de los 48 rehenes. Pero hemos ido también y hemos acompañado con distintas voces, varios especialistas, intelectuales, lo ocurrido en la Franja de Gaza, el no permanecer indiferentes, y lo hemos dicho aquí, a este genocidio que ha ocurrido en los últimos meses en la Franja de Gaza. Y también estuvimos de la mano con el meollo del asunto, con mi querido Livia Cerón en su sección en este programa de esta flotilla Global Summit, que tenía el objetivo de llevar medicinas y alimentos a la Franja de Gaza. Ese era el objetivo. Cientos de activistas, más de 500 por todo el mundo. Bueno, y nos llamaba la atención, no solo, bueno, activistas todos, por supuesto, de corazón, pero había jardineros, había deportistas, había cineastas, había amas de casa que habían también levantado la voz. Había un grupo tan diverso, insisto, todos con el corazón de activistas buscando llevar esta ayuda a Gaza. Y uno de los mexicanos que estuvo en esta flotilla es Diego Vázquez Galindo, y le agradezco profundamente que esté esta tarde en cabina. Diego, después de lo que pasaste, apenas llegaste el día de ayer. Gracias por acompañarnos, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, Risco. Gracias por recibirme y gracias a tu auditorio. Oye, pues bueno, a ver, sé que lo estuvieron platicando, sé que ha sido motivo de muchísimas horas de plática entre ustedes. ¿Cómo se sienten después de lo vivido? Sé que también, Diego, y te escuchamos al llegar al aeropuerto, la historia, por supuesto, paralela a la de ustedes, la central es lo que sucede en Gaza. Pero sí me gustaría empezar con esta conversación específicamente sobre eso. ¿Cómo se sintieron ustedes 6 después de lo que pasó con esta flotilla? Creo que teníamos muy claro a lo que íbamos. El objetivo, como bien lo mencionas, el número uno era llevar ayuda humanitaria, romper el cerco, abrir el corredor y que a partir de ahí se mantuviera abierto, ¿no? Pero también hay otras finalidades importantísimas de este movimiento. Es solamente una misión de un movimiento. Y el segundo tema, o el segundo propósito, y creo que se logró a cabalidad, era voltear los ojos hacia allá. O sea, que la prensa, que la gente volviera a poner los ojos en Gaza, que volviera a enterarse, a leer, a investigar, a saber cuándo empezó esto, que esto no empezó el 7 de octubre, que esto es consecuencia de una herida que abrió Gran Bretaña y toda Europa, que este es un problema europeo, en realidad, aventado a Medio Oriente, y ahora les encanta decir, bueno, es que en Medio Oriente es muy complicado todo esto. Nosotros íbamos preparados. ¿Cómo nos sentíamos? Listos, entrenados. Aún cuando vinieron a interceptarnos, pueden verlos todos en el video, todavía este live arriba, estábamos tranquilos. Nos pusimos nuestros chalecos, ya sabíamos qué iba a pasar. Teníamos perfectamente entrenados todos, hacíamos nuestros propios simulacros, sabíamos que es una acción no violenta, tiene que estar muy bien entrenada, muy bien estudiada, muy bien calculada. ¿Por qué? Porque si yo voy como un activista 100% pacífico a una entidad que es conocida por su violencia, por su racismo, por su opresión, lo que va a quedar en evidencia con mi paz, con la actitud, sí. Con mi actitud pacífica, lo que se va a quedar como evidencia es su propia violencia. Sí. Eso es evidencia. Entre más pacífico soy yo, más evidencia su brutalidad y su violencia. Por eso es que estábamos tranquilos, porque sabíamos que de nuestro lado estaba la compasión, el amor, la necesidad de verdad, de justicia, de que se sepa la verdad. Y ellos tienen sus armas y sus bombas, y detrás de eso se esconden y justifican todas sus atrocidades. Pero vayamos desde el Nakba, desde el 48. Mira, y fíjate que, a ver, yo creo que en todos los lives que estuve siguiendo, me llamaba mucho la atención que evitaban las generalizaciones. Cuando estaban haciendo el live y decían, odio a tal grupo, y decían, no, a ver,
esto es específicamente para estas figuras del gobierno israelí que están haciendo esto, que están apoyando esto, este grupo militar, porque también hay que decir, en todo el mundo se escucharon voces también de judíos diciendo está mal lo que está sucediendo ahí. Entonces, evitar las generalizaciones y también el decir, por supuesto, que hay personas inocentes en este momento bajo esto. Vaya, no era ni blanco ni negro en este mundo en el cual nos hemos acostumbrado a los extremos. Absolutamente, Diego. Estar a favor de las infancias palestinas que han visto a sus padres y madres morir o que han sido mutilados. Estar a favor de sus derechos no es estar en contra de los derechos y de la vida de los judíos. Sí. Son dos cosas distintas completamente. Yo tengo amigos entrañables judíos que desaprueban, que reprueban, que repudian lo que hace el gobierno de Netanyahu, que viven en el exilio. Hay que distinguir entre el judaísmo y el sionismo, y los alcances de este sionismo y esta extrema derecha, con estas ideas imperialistas del gran Israel, que según ellos va a llegar hasta no, y hay que decirlo, es una discusión que está en desarrollo y es una discusión que nosotros hemos tratado siempre de tener una voz como la del propio Marwan Soto Antaki, que ha hecho extraordinarios análisis de lo que sucede en la zona con un contexto histórico brutal. Y también, Diego, un poco esto, o sea, al llegar, ha cambiado prácticamente todo en las últimas 48 horas. Se habla de una cierta esperanza de paz. Habrá que ver y leer las letras chiquitas de este acuerdo planteado desde la Casa Blanca, ver qué sucede, pero el objetivo es el momento en el cual está viviendo estas miles de personas en Gaza. ¿Y cuál sería ese mensaje? ¿Qué es lo que quieren evidenciar ustedes como activistas justamente? ¿Qué sucede en la Franja de Gaza? En la Franja de Gaza se evidencia la punta de un iceberg. Es donde se muestra lo más cruel de lo que está detrás de este aparato. Es donde se muestra realmente lo más horrendo de este monstruo gigante. Pero vamos a dejar Gaza tantitito en buen momento, no porque no es importante, sino porque esto que voy a decir creo que también esclarece la profundidad y la fuerza del sistema, de este sistema que permite esta deshumanización sistemática que ocurre en Gaza ahora y esta limpieza étnica. Si nos vamos solamente a Cisjordania y empezamos a hacer un análisis de lo que ocurre ahí, el asedio constante. Yo he estado ahí trabajando con infancias, con organizaciones desde el arte, yo soy artista, hablando de la diversidad de la Global Sumo. Yo soy bailarín y coreógrafo y soy parte del comité de seguridad y soy parte del steering committee. Tú ves cómo es la vida diaria de un palestino, una palestina en Cisjordania, cómo un trayecto de Ramallah a Belén son 12 kilómetros y llegan a ser hasta 4 horas, porque los muchachos del ejército israelí están comiendo la torta y cierran el checkpoint, pues porque quieren, pues porque pueden. ¿Sabes cuántos litros de agua, cuántas horas de agua potable a la semana les mandan de Israel a Cisjordania? ¿Cuántas? Una hora y media a la semana. Por eso están llenos de tanques. Cuando tú ves fotos de las ciudades en Cisjordania, todos tienen 4 o 5 tinacos arriba para poder recolectar lo más posible. Si hacen un pozo, se los llenan de cemento. Si recolectan aguas de la lluvia, los meten a la cárcel. Lo que ocurre con los palestinos en el campo y cómo los maltratan los settlers, los colonizadores, cómo los vejan, cómo les quitan el agua, cómo les queman sus olivos de más de 100 años. Mira, Risco, yo conocí una señora que me enseñó las llaves de su casa y me mostró en el Google Maps, mira, esta era mi casa, aquí nació mi abuela y esta era la llave y no puedo regresar. Y ahí vive un señor judío que se mudó de Ucrania. Mira, aquí tuvimos una plática que se llamaba con Andrea Rizzi, uno de los grandes intelectuales italianos, su libro se llama La Era de la Revancha, y en este libro hace como ciertos paralelismos de autores clásicos, y le pedía un ejemplo, le decía, ¿cómo puedes hablar de la actualidad y puedes compararla con
Dante y puedes compararla con textos clásicos. Y me dice, bueno, dice, el mejor ejemplo es el tema de cómo se trataba en la Divina Comedia la indiferencia, que era uno de los peores círculos. Y dice, ese, por ejemplo, es algo de lo que no podemos permitir de lo que está pasando en Gaza, la indiferencia. Vamos a una pausa y regresamos. Oye, 4 minutos. Seguimos platicando con Diego Vázquez Galindo, uno de los activistas que estuvieron en esta flotilla Global Summit, que regresaron el día de ayer, y hablábamos un poco de eso, de no podíamos permanecer indiferentes, y es lo que hemos repetido hasta el cansancio en este programa, Diego. Entonces, digamos, pues en estas reflexiones, después de lo que has vivido, es una misión cumplida. Tus compañeros junto contigo se sienten, por lo menos, que hicieron parte de su trabajo. Sí. Nos sentimos muy satisfechos porque está de vuelta en la agenda. O sea, independientemente de los acuerdos que están revisándose y que esperemos que garanticen una paz y derechos y un lugar mucho más de más privilegio para los palestinos, porque no lo han tenido. Independientemente de eso que está ocurriendo, lo que nosotros logramos hacer es un catalizador. Lo que nosotros intentamos y logramos hacer, y creo que lo hicimos bien, es hacer presión. En todo el mundo, lo que ocurrió en Italia, en España, sí. O sea, que la presidenta haya dicho por primera vez en 2 años llamarlo un genocidio, cuando yo estaba en Malta preparando mi barco, y cuando lo escuché dije, bueno, wow, o sea, ¿no? Que una semana antes le hubieran preguntado, y presidenta, ¿qué va a hacer con respecto a la Summit? No, eso no es parte de nosotros, no tiene nada que ver. A la semana la presión, la gente en tierra se moviliza, ¿y qué pasa? Es un genocidio. Y a los pocos días, vamos a cuidarlos. O sea, esas presiones desde la sociedad civil creo que son pasos adelante hacia un mundo con mayor justicia, con una equidad, y donde sobre todo se puede evidenciar que sin justicia y sin verdad no hay paz verdadera. Porque esa paz que luego estos acuerdos quieren lograr, ¿no? Que es cállate y aguántate, no hables, no hagas problemas. Sí. Para que haya paz, esa no es paz. Sí, y pues bueno, Diego, de verdad te agradecemos después de lo que viviste, de lo complicado que estuvieron estas últimas semanas, pero me gusta verte y escucharte y que con tus compañeros, junto con mi querido Carlos Pérez también, al que le mando un abrazo, y a todos los que estuvieron en esta flotilla, se sientan eso, que se sintieron escuchados, que se sintieron seguidos, que estábamos preocupados también acá. Muchas gracias. De lo sucedido. El hecho de decir también eso, sí hay un lado de la historia correcta y es el lado de las víctimas civiles. Creo que era lo que decías justamente. Ese es el lado correcto de la historia, sí. Cuando se asesina a personas inocentes. Es el lado correcto en el cual hay que estar, y se me quedó muy clavado porque decían en esta disyuntiva, cuando empezaba apenas el conflicto, decir, bueno, ¿de qué lado? Me acuerdo que lo planteó un profesor en una universidad en Estados Unidos, es decir, sí hay un lado bueno de la historia, y ese lado correcto es el lado de las personas que están siendo atacadas, así que son civiles y víctimas. Sí. Así que, pues, Diego, gracias de verdad. Sabes que tienes el micrófono abierto, y estaremos al pendiente de lo que sea en los próximos días, las movilizaciones también desde este país. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Pues es Diego Vázquez Galindo, uno de los activistas mexicanos de la flotilla Global Summit, que llegó a México, digamos, antier, y que ahora pues están retomando actividades y no sueltan este tema. Vamos a lo que sigue.